Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Dorian, hermanos? Para los músicos, el coro. ¿Qué desea para usted? Para su hermano que está a su lado. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, damos gracias al Señor que estamos una vez más aquí. Cámbiale por ahí, no me han cambiado el micrófono, Daniel, por favor. Me oigo muy ladino. Aleluya. Gracias a Dios. No sé si le cambiaron el cable ahí, siempre le cambian. Ya, ok, ahí estamos. Aleluya, qué bueno es el Señor. Le vamos a pedir a todos que pasen a sus respectivos lugares, por favor, a sus respectivas clases. Ya los maestros están listos, que eso es lo más importante. Así es que les vamos a pedir que obedezcan a sus maestros, quédense ahí quietos oyendo la enseñanza que les van a estar impartiendo a cada uno de ustedes. Y los que nos quedamos aquí, los adultos, hermanos, pues vamos a permanecer aquí. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7, y ahí vamos a oír la palabra de Dios. De ahí vamos a enfocar más bien. Y este es el texto que va a respaldar la palabra que vamos a estar hablando. Agradecemos a Dios la presencia de cada uno de ustedes que están aquí, hermanos, los que hace tiempo no mirábamos y que ya están aquí. Nuestro hermano Alejo, hermano, bienvenido, mi hermano, bendiciones. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, que están aquí, y que hemos estado luchando y que aún con todas estas batallas, aquí estamos todavía victoriosos. Aleluya. Gracias a Dios. Qué bueno eres, Señor. Póngame las imágenes, Perla, por favor. Aleluya. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre lo que viene siendo la decadencia espiritual. Y es algo que en realidad, mis hermanos, pues estamos viviendo. Hay una decadencia espiritual en los corazones de los hombres, en los corazones de las personas, aún de los creyentes. Están viviendo una vida decadente. Y eso, mis hermanos, pues es muy difícil, es muy duro de poder restaurarse de esto. Ahí miramos, miren la imagen, decadencia espiritual del árbol. Miramos un árbol fuerte con un tallo grande, pero sin embargo se secó. En la otra parte, pues ahí miramos decayendo de bajada, de tal forma va como flecha de caída que rompe, amén, de tal forma que golpea en el piso. Esa es una manera de cómo proyectar la decadencia espiritual a través de una imagen, porque quiero que ustedes puedan tener un concepto más amplio de lo que viene siendo decadencia espiritual. Y lamentablemente, mis hermanos, sí hay gente que ha quedado hablando del término espiritual. Hermanos, ha quedado así como ese árbol. Eran tallos muy fuertes, eran creyentes muy fuertes con grandes ministerios, pero pues quedaron secos porque los tocó la decadencia espiritual. Vamos a leer ahí Romanos 7:14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero y no lo hago, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Padre, gracias por tu presencia, tu palabra que viene el día de hoy, Señor, a alimentar la vida de tus hijos que están aquí, los que están ahí, Señor, mirándonos a través de este en vivo, Señor. También, Señor, te pido que esta palabra llegue y profundice sus corazones y que profundice sus vidas, y que, Señor, nos haga reflexionar, Señor, que realmente estamos en un tiempo de decadencia, estamos en un tiempo peligroso, Señor, donde la vida espiritual de muchos, Señor, va en caída, Señor, libre hacia abajo, Señor, donde los tallos, las raíces, Señor, donde los árboles, Señor, frutales que tú tenías plantados en tu plantío, Señor, muchos de ellos se están secando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con esta palabra, Señor, llevarla con entendimiento y que la reciban con entendimiento, y que esta palabra produzca la bendición, Señor, y que esta palabra sea esa agua que necesitamos para refrescar la vida espiritual, para fortalecer, Señor, y para retoñar espiritualmente, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vuelvo a repetir que vamos a hablar bajo la decadencia espiritual. Nosotros no podemos ser espirituales completamente mientras estamos en esta tierra. Tampoco podemos ser carnales completamente. Amén. Nosotros vivimos en una combinación, parte espiritual y parte natural. Recuerda cuando cuando Dios toma forma de hombre y es semejante a los hombres. Jesús por una parte era natural, pero por otra parte era espiritual. Entonces Jesús nos enseña de una manera sabia cómo poder llevar adelante esas dos funciones, hermanos, sin que ninguna se salga de control, sin que ninguna de ellas se tenga que perder por completo. Entonces Jesús pudo llevar bien la parte natural, la parte emocional, pero también supo cómo llevar la parte espiritual. Jesús supo mediar entre los dos elementos que tenía, lo espiritual y lo natural. Y Pablo entiende y reconoce esto y habla de la ley. Esta es la ley del pecado, que es la ley de la muerte. Y Pablo habla que esto para nosotros es una carga. Esto también para Jesús, hermanos, pues fue una carga en algún momento, porque Jesús también lloró. Jesús también sintió agonía por la carga. Jesús también sintió dolor por los azotes. Pero nada fuera, amados hermanos, de lo espiritual. La vida de Jesús, la naturaleza de Jesús pudo vencer la lucha y la batalla, la contienda que hay entre la carne y el espíritu. Y Jesús pudo vencer, mi amado hermano, y someter la carne al espíritu. Y por eso es que Jesús, aunque traía sus dos naturalezas, la parte natural no se le fue de control. Por eso la Escritura dice que no se halló pecado en él. Amén. Esto quiere decir que Jesús tuvo un completo y absoluto control, un control total de su vida espiritual. Y cuando tiene control espiritual, el control espiritual, pues puede controlar la parte natural y la parte carnal. Jesús también tuvo tentaciones como usted y yo. Jesús fue tentado por Satanás, ¿se recuerda? Después que Jesús ayuna 40 días y 40 noches, pero Jesús estaba fortalecido en el espíritu. Entonces Jesús pudo vencer la tentación de la carne. Jesús acababa de tener un tiempo de consagración, de oración y de ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces Jesús estaba fortalecido en el espíritu. Por eso es que Jesús pudo vencer. Y Jesús, aunque en la parte natural siempre hay decadencia, y esto es lo que Pablo está hablando y está relatando, una decadencia que nosotros cargamos espiritual, una decadencia que nosotros vamos a fortalecer, que nosotros vamos a vigorizar en nuestra vida espiritual, cuando nosotros, amados hermanos, somos obedientes y nos sometemos y mantenemos una relación firme con el Señor. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener la victoria, a vencer realmente, y que, hermanos, esa decadencia espiritual que está en nosotros, esa carnalidad, esa naturaleza que está en nosotros, no prospere y que no tome el control de nuestras vidas espirituales. Saludo a mis hermanos, si no los había saludado, solamente cuando oré mencioné
Saludos, hermanos, disculpen, gracias a Dios que están ahí conectados, y espero este mensaje sea una bendición para la vida suya. Entonces nosotros tenemos que aprender a dominar la naturaleza, mis hermanos. Sabemos que de nuestra propia cuenta no podemos hacerlo, por eso es que el Señor nos envía el Consolador, Él nos manda ayuda, que es el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esa es la arma necesaria que nosotros necesitamos para vencer la carne y para vencer la naturaleza. Yo les decía, Pablo reconocía su condición y Pablo sabía que había una decadencia, que es la parte de la carne, la parte de la naturaleza. Entonces por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Porque nuestro cuerpo pues está destinado a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Entonces Pablo hace una exclamación, y de ahí Pablo sin duda sabía quién lo iba a librar, quién lo libraba de eso. Era el Señor, a través de su presencia y de su Espíritu Santo, que iba a librar la vida de Pablo. Nosotros necesitamos hacer la misma expresión, mis amados hermanos, para no caer en esa decadencia. Necesitamos la ayuda del Señor. Él es nuestro ayudador, acuérdense. Dije que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él viene a ayudarnos, hermanos, para poder soportar, para poder mantenernos firmes, para poder dominar y controlar nuestra naturaleza. Por eso Él mismo dice: esta es una dádiva del Espíritu Santo. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Entonces el Espíritu de Dios es el que viene y nos reviste de toda la autoridad que necesitamos para tomar control de esta situación y nosotros no caer o no ser víctimas de lo que viene siendo la decadencia espiritual. Podemos apreciar nuevamente la imagen que está acá, el árbol. Me gustó esa imagen cuando yo aprecié un poco las imágenes basado en el tema, y me llamó mucho la atención ese árbol realmente, hermanos, y así sucede y ha sucedido en las vidas de hombres, pastores. No sé si está pasándolo en vivo, por favor, póngale un poquito la imagen. Eso así ha quedado la vida de hombres, siervos de Dios, pastores, amén, hombres de Dios, que un día fueron fuertes, fueron vigorosos, pero algo mató la vida espiritual, algo lo secó, algo provocó que sus hojas cayeran, su fruto cayera, que quedaran estériles sin producir más fruto. Acuérdense que en la vida del hombre, nosotros el hombre, el Señor nos compara como árboles, y dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. David entendía y conocía el significado, y por eso hace en la palabra, inspirado por el Señor, hace la comparación. Dice también Isaías que somos plantíos de Jehová, ¿verdad? Para la gloria suya. Entonces nosotros somos árboles de justicia. Dice que somos árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria de Dios. Pero esos árboles también, cuando caen en un estado de decadencia, quedan así. Amén. Quedan de esa forma. Entonces el diablo quiere secar la vida del hombre. El diablo quiere acabar con la vida del hombre, y para eso le pone un espíritu de decadencia que lo lleve de bajada. Por eso es muy importante hacer una evaluación y hacer una examinación de nuestras vidas. Y si su vida espiritual va menguando, su vida espiritual va cayendo, tenga mucho cuidado. No vaya a ser que de repente se estrelle en el suelo. No vaya a ser que su caída sea tan fuerte que, amado hermano, va a caer y no se va a volver a levantar. Entonces nosotros tenemos que aprender a evaluar, y antes que llegue la situación tenemos que hacer algo. Amén. David pedía auxilio, y David en sus salmos él pedía socorro y le decía al Señor: auxíliame, socórreme de mis enemigos. La decadencia espiritual es un enemigo, y es el enemigo de la vida del cristiano, amén, de la vida de los hijos de Dios. Ese es el enemigo. Entonces nosotros debemos decirle al Señor: líbranos de nuestro enemigo, líbranos de la decadencia espiritual. El Señor nos dé la gracia y nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para poder, hermanos, discernir ese espíritu de decadencia, poder hacer una autoexaminación y sacar la respuesta correcta, ser sinceros, ser genuinos en el resultado que cada uno de nosotros tenemos después de nuestra autoexaminación. Hay gente que se engaña a sí misma, y hay gente que va decayendo espiritualmente, pero aún así
Ellos ignoran, hermanos, aún así pretenden fingir que todo está bien. Nosotros tenemos que ser realistas en la forma de evaluarnos. Tenemos que ser realistas cuando nosotros nos autoexaminemos. Tenemos que ser muy realistas si realmente nosotros vamos ascendiendo o vamos descendiendo. Tú, nadie más que tú, sabes cómo está tu vida de relación con Dios, tu vida íntima con el Señor. Tú, más bien, nadie más que tú sabe cómo está tu vida espiritual. Tú, nadie más que tú sabes si vas de subida, vas subiendo, ascendiendo, vas creciendo, vas madurando o vas decayendo espiritualmente. Tú lo sabes. Tú tienes el resultado de eso. Pero muchas de las veces no somos cuidadosos en esa área. No nos interesamos en cuidar, en evaluar cuál es mi nivel espiritual, cuál fue mi nivel espiritual en el pasado, qué espero para el día de mañana. A veces solamente nos conformamos con tratar de sobrevivir en la iglesia y eso es todo. Y ya asistir a la iglesia como que nos llena, nos satisface. Pero realmente estar aquí, yo siempre les he dicho, estar aquí no es suficiente, mis amados hermanos. Tenemos que estar conectados de la vid, tenemos que estar conectados del Señor para poder llevar fruto. Si nosotros no nos conectamos de aquello que nos da el vigor, nos da la savia espiritual, nos fortalece, hermanos, vamos a decaer cada día. El diablo es tan astuto que el diablo te puede hacer descender de nivel sin que te des cuenta. El diablo es tan astuto que tú puedes estar caído y tú ni siquiera darte cuenta que has caído espiritualmente. El diablo es tan astuto que te puede ir haciendo caer cada día y tú ni siquiera darte cuenta que estás cayendo cada día. Es astuto el enemigo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, es el que nos da el discernimiento y, como dije hace un momento, es el que nos ayuda. Amén. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra guía. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, el problema del creyente es perder la llenura del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo no es solamente que te toque, que brinques, que llores, que hables en lenguas. Tener el Espíritu Santo es tener la evidencia, tener el fruto del Espíritu, es tener la llenura total del Espíritu. Amén. Hay una diferencia, que la que pases el agua por un lado de la vasija, a que tú llenes esa vasija. A veces el Espíritu Santo de Dios viene y da unas pasadas, hace unas oleadas en este lugar y muchos son tocados y lloran, amados hermanos, pero a veces no nos llenamos de esa presencia del Señor y dejamos que el Espíritu Santo haga su recorrido y nos quedamos nuevamente vacíos. Por eso es que usted puede ver gente aquí hablando en lenguas, hablando muy bonito y vivir una vida decadente, porque solamente están viviendo el momento, el toque del Espíritu, pero realmente no se están llenando del Espíritu. Cuando la persona se llena del Espíritu, se fortalece. Jesús claramente dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu de Dios nos trae poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer cualquier situación, entre ellas poder para poder vencer la decadencia espiritual. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos también estar llenos del poder de Dios. El poder del Espíritu es una promesa que viene a través del Espíritu que Dios nos ha enviado y nos ha dado a nosotros para que seamos llenos de ese Espíritu. Dice: el problema de la decadencia espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, nadie decide abandonar o declinar en su vida cristiana de un día para otro. No hay una persona que tome la decisión de ya no servir a Dios de un día para otro. Amén. Es un proceso. Esto no sucede de la tarde a la mañana. Es un proceso de una acumulación de cosas negativas que ha estado acumulando en su vida y las ha estado mezclando en la vida espiritual de tal forma. Es una cadena de descuidos espirituales, amados hermanos, de descuidos que han afectado la vida espiritual de la persona de años, donde por eso es que ve gente que pasan años, una de dos: están donde mismo o están decreciendo. Cada vez hacen menos, cada vez son menos fieles, cada vez son más inconstantes. Esto quiere decir que el diablo poco a poco va sembrando una porción de esa semilla de decadencia, de tal forma que las personas, a pasar del tiempo, van cayendo espiritualmente. Nosotros tenemos que ser muy sabios con todo esto, hermanos, porque
el diablo, vuelvo a repetir, el diablo es astuto y el diablo te va a hacer bajar sin que tú sientas, te va a hacer descender sin que tú sientas. Es astuto el enemigo. Entonces el enemigo lo que trata de hacer es llenar, satisfacer el deseo del hombre en todo lo que su naturaleza pide y llenar ese vacío de cosas vanas, de engaños y de mentiras, amado hermano, y sobre todo desalojar el Espíritu Santo de Dios de ese lugar. Acuérdese que dentro de nosotros es la habitación del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Pero para que Dios habite en ese templo tiene que estar vaciado y tiene que estar limpio de toda contaminación, de toda corrupción, de toda distracción, de todo aquello que viene y roba lo espiritual. Tiene que estar vaciado para que el Espíritu habite. Pero cuando eso es llenado de todo eso que acabo de mencionar, entonces va reduciendo el espacio del Espíritu de tal forma que el Espíritu tiene que salir. Por eso es que pasan tiempo y cada vez usted ve a la persona menos espiritual, menos fiel a Dios. Cada vez ve a la persona más inclinada al mundo, a los deseos del mundo, a las cosas, a los afanes de este mundo, y los ve cada día más desinteresados en las cosas espirituales. Vuelvo a repetir, esta no es una decadencia que viene de un día para otro, es una decadencia que a través del tiempo, de los meses, de los años, ha ido afectando la vida del cristiano sin darse cuenta y sobre todo sin que lo pueda reconocer. Hay personas que son infieles a Dios, que no los ven tan seguidos en la iglesia, pero sin embargo ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están bien. Hay personas que toman la decisión de no servir a Dios, de estar lejos de la casa de Dios, de no estar en los cultos, pero sin embargo ellos están creyendo en sus casas que están bien. Piensan que están bien, pero esa es la trampa del enemigo, y esa trampa el diablo lo usó desde el principio cuando le metió una decadencia espiritual al hombre en el huerto del Edén. ¿Se recuerda? Entonces el hombre toma la decisión Eva toma la decisión de lo que la serpiente le dice, y Eva come del árbol que está en medio del huerto, el cual Dios le dijo que no comiera, pensando que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo la mujer pudo hacer eso pensando que estaba haciendo lo correcto cuando Dios le dijo que era incorrecto? ¿Por qué pudo hacer eso? Yo estoy seguro que la serpiente no hizo caer a la mujer con una vuelta que dio solamente al huerto, una pasada nada más. Yo estoy seguro que estuvo tratando el corazón de Eva poco a poco, de tal forma que la fue desconectando, y Eva estuvo desconectando el corazón de Adán de tal forma que los fue sacando. Mire, el hombre, estoy seguro que todavía ni siquiera comía del árbol que estaba en medio del huerto, y el hombre ya estaba fuera del huerto espiritualmente, estoy seguro. Porque fue un proceso, algo procesivo que el diablo fue haciendo poco a poco, hasta de tal forma que el hombre fue a hacer algo que Dios dijo que no hiciera, y sin embargo el hombre siguió creyendo. Estaba tan engañado, había tanta decadencia en su vida espiritual, que el hombre siguió pensando. Eva pensaba que lo estaba haciendo bien. Imagínese pensar que tú lo estás haciendo bien y que Dios se equivocó al decirte no hacerlo. Eso yo le llamo realmente una ceguera espiritual. Le llamo realmente un endormecimiento espiritual, de tal forma que la serpiente trabajó tanto que ellos ya no pudieron conocer la verdad de Dios, ni moverse en la palabra ni en el mandamiento de Dios. La serpiente los sacó fuera totalmente, hermanos. El acto que hicieron no enseña que allí estaban afuera, ya estaban afuera desde antes, porque Satanás se encargó de sacar su corazón de la obediencia a Dios. Es una forma que Satanás sabía que iba a hacer decaer la vida del hombre. Desde entonces el hombre lidia con una caída letal, es una caída espiritual, el cual el hombre por sí solo nunca jamás se va a poder levantar, ni se ha podido levantar en toda la historia humana. Por eso es que tiene que venir Cristo y redimirnos y comprarnos con su sangre preciosa. Ahora somos del Señor, ahora le pertenecemos al Señor. Ahora, por medio de Cristo, sí nos podemos levantar. Así como el primer Adán cayó, desobedeció, bueno, viene el segundo Adán para establecer las cosas nuevas, amado hermano, y para volver todas las cosas a su estado en que deberían de estar. Entonces, acuérdese que Satanás engaña tanto la vida de las personas, que las personas terminan haciendo lo que Dios dice que no hagan, y sin embargo, ellos piensan que están haciéndolo bien.
Al aprobar tú, al aprobar y hacer algo que Dios te dice que no hagas, es como estar diciendo lo que Dios dijo que hiciera no es correcto. Fíjese hasta dónde Satanás lleva la vida del ser humano, hasta dónde Satanás arrastra al hombre en la decadencia espiritual. Bueno, así hay muchos hermanitos en la iglesia en este tiempo, en todas áreas, en todas partes, en todas las congregaciones, en todo el mundo. Así hay muchos hermanitos afuera que el diablo los atrapó, los engañó como Adán y Eva. Él les obligó que comieran el fruto, hermanos, de la carne, del pecado, de tal forma que ahora están haciendo lo que Dios dice que no hagan, pero sin embargo ellos dicen, está bien lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué están diciendo? Aprobando que lo que hacen está bien y desaprobando lo que Dios dice que no se haga. Entonces, eso es muy peligroso, hermanos, porque el hombre entra a contradecir lo que está establecido por el Señor, por la decadencia espiritual que hay en la vida de las personas. Acuérdese que el Espíritu de Dios es el que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Si el ser humano, el cristiano, sea pastor, así sea miembro laico, sea líder, sea ministro, sea diácono, si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la guía que necesita para poder tener la victoria espiritual. Y si no está el Espíritu de Dios, no tiene lo que necesita para contrarrestar esa decadencia. Y si no tiene lo que necesita para contrarrestar la decadencia, pues entonces va a ir de caída libre. Porque el hombre, acuérdese que el hombre cayó y se reventó, se estrelló, porque dice que cayó de la gracia de Dios en el huerto. ¿Por qué? Porque fue aceptando las conversaciones de Satanás, los engaños, los tratos de Satanás. Dejaron de ser fieles a Dios, de ser fieles en lo que estaba establecido en el huerto, y se empezaron, amados hermanos, a brincar la barrera. Amén. De tal forma que el hombre colapsa y cae y se revienta espiritualmente. Entonces, así ha habido muchos creyentes hoy en la actualidad, estando en el huerto, estando en el bien de Jehová, estando en la bendición de Dios, estando amados hermanos, como árboles fortificados, estando como plantíos de Jehová dentro del huerto, recibiendo el Espíritu de Dios, plantados en los ríos del Señor, recibiendo su presencia, la dirección, la guía del Espíritu Santo a la verdad de Dios. Se apartan, se alejan, se desaniman, y entonces el diablo viene y actúa y los desconecta y los hace creer que están bien, que ellos no se equivocaron, que Dios sí se equivocó. Y así están pensando, ya están creyendo muchos hermanitos en este tiempo. Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios los saque de esa situación. A veces las personas cuando caen en esa situación, cuando Adán y Eva cayeron, ya nada los pudo sacar. Hay creyentes que han caído que nada los puede sacar, hermanos, nada. Amén. Solo la misericordia de Dios los puede sacar. Solo la gracia de Dios los puede levantar de esa condición. Solo Dios. Entonces, aunque usted busque la respuesta en cualquier otro lugar, nunca va a encontrar esa respuesta verdadera. Solamente la va a encontrar en aquel que es nuestra salvación, en aquel que es el dador de la gracia, en aquel que tiene la misericordia, en aquel que dio su sangre preciosa por usted y por su vida. Dice, la decadencia es un proceso largo, tarda años en que suceda. Es como un virus mortal que duerme los sentidos espiritualmente de las personas con el fin de debilitar hasta llevarlos a una situación que sea difícil de restaurar. Esa es la estrategia del enemigo, y él usa lo que viene siendo la decadencia para llevarlos proceso tras proceso hacia atrás, de una forma que van decayendo, van de caída hasta tal punto que ya no se puedan restaurar. Acuérdese, el diablo no viene solo para desanimarte, el diablo no viene solo para sacarte. Él quiere completar su misión, y es matarte. Él viene para matar, para hurtar, o para robar y para matar. Él te va robando y te va calcomiendo tus derechos espirituales. Él te va robando las dádivas de Dios, te va robando las bendiciones, te va robando tu fidelidad, te va robando tu firmeza, te va robando tu ánimo, y te lo intercambia por desánimo, por falta de firmeza, te lo intercambia la obediencia por desobediencia.
el Señor tenía establecido que el hombre le obedeciera. Él le dio una orden al hombre para probar su obediencia, y el hombre probó que era desobediente. Entonces el diablo viene e intercambia cuando el hombre tiene la capacidad de obedecer a Dios. Hay creyentes que tienen la capacidad de obedecer a Dios, de ser buenos creyentes, de ser fieles creyentes, pero el diablo les ha robado sus capacidades, sus habilidades de serlo, y ahora el diablo los mueve y los manipula como él quiere, y sobre todo los hace pensar: estás bien. Por eso pregúntele a alguien que se ha alejado de las cosas de Dios y que anda allá afuera orgulloso: ¿cómo estás? Va a decir: bien, mejor que nunca. Como diciendo: cuando yo era cristiano no estaba bien. Contradiciendo lo que Dios hace, mi amado hermano. Cuando nosotros estamos aquí recibimos el bien y la bendición de Dios. Después, cuando el hombre se aleja y el diablo viene y cauteriza los sentidos espirituales, de tal forma que lo imposibilita y lo deshabilita, mi amado hermano. Lo deshabilita. Deshabilitar es robarle, quitarle la capacidad, de tal forma que ya no se puede restaurar. Por más que quiera, por más que diga mañana voy a ir, no puede. Por más que diga ya me voy a levantar, puede estar en la iglesia también, y puede estar decadente espiritualmente. Y por más que diga ya ahora sí voy a buscar a Dios, ya ahora sí voy a hacerlo, va a seguir lidiando con ese estilo de decadencia, porque el diablo ha endormecido los sentidos espirituales. Para eso se requiere, mi amado hermano, de una firme determinación. Se requiere de una firme convicción. Yo a muchos de ustedes años pasados los conocía muy firmes, muy fieles a Dios. Muchos de mis hermanos que no están hoy aquí, yo los conocí muy firmes, muy fieles a Dios. Y sin embargo, ahora han menguado. Ministerios que han menguado en lugar de haber crecido. Eso es una señal de que hay una decadencia espiritual que nosotros tenemos que eliminar. Vamos a ver el significado de decadencia espiritual para que podamos comprender y entender un poco más a profundidad del tema que estamos tratando hoy en este día. Decadencia significa pérdida progresiva de la fuerza o la intención. Eso es un significado de decadencia. Amén. Pérdida progresiva de la fuerza o la intención. Hace años algunos servían a Dios con fuerza y tenían buenas intenciones, hermanos, y hacían cosas tremendas, pero les vino la decadencia espiritual y eso se empezó a perder. La fuerza, la intención se empezó a perder, mis hermanos. Se empezaron a acabar, y ahora se da cuenta que hace menos cosas que antes. ¿Por qué? Porque fue alcanzado por ese espíritu de decadencia, que es pérdida progresiva de la fuerza a la intención. Por eso es que le dije a usted, la decadencia no viene de la tarde a la mañana. Es un proceso progresivo que el Satanás hace en la vida de las personas, a tal punto que los lleva a una caída donde no se puedan levantar. Y así sucede, y así ha sucedido. A veces al cristiano le cuesta creer eso. Por eso Pablo advierte y dice: si alguno cree estar firme, mire que no caiga. A veces las personas se hacen confiados, hermano. Los creyentes se hacen confiados. ¿Sabe cuánta gente anda afuera que juraba y perjuraba nunca salirse del camino del Señor? Hay gente afuera que con todas sus fuerzas ellos dijeron que nunca se iban a ir de la iglesia, y andan afuera, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo le robó su fuerza y le robó su intención. Porque ellos se enfocaron tanto y no cuidaron de no caerse, de tal forma que se descuidaron. El no cuidar es descuidar. Y cuando usted no tiene cuidados espirituales, no tiene cuidados de no tropezar, entonces usted está descuidando la vida espiritual. Y exactamente eso es lo que el diablo hace, mi amado hermano, para robarnos la bendición. Él busca un descuido. Primero, lo que el diablo va a hacer, le va a distraer. Ya una vez que el diablo lo logra distraer, sabe que usted ya está descuidado. Y ya una vez que usted ya está descuidado, dice el diablo: esta es la oportunidad para inyectarle decadencia, para que tenga decadencia en su corazón.
y que a partir de aquí pierda la fuerza y que pierda las intenciones de trabajar en la obra del Señor. Sabe, yo no me equivoco al decir que hay hermanitos que están lidiando con ese tipo de desfuerzamiento y con ese desánimo en las intenciones de trabajar en la obra del Señor. Ya no tienen la intención, ya no tienen esa intensidad, ya no tienen ese vigor, ya no tienen esa fuerza de trabajar en las cosas de Dios. Están desanimados, ya no pueden ni asistir ni a 3 cultos por semana, no pueden asistir a 2, solo asisten a largas luchas a un culto por semana. Otros ni siquiera a un culto por semana, pasan semanas y pueden pasar meses, y de vez en cuando se aparecen aquí por la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ellos? Porque hay una decadencia espiritual en la vida de ellos. Entonces necesitamos conectarnos como árboles del río. Ya no está el arbolito ahí. Necesitamos conectarnos del río. Si me lo puede poner otra vez, porque necesito que se queden mirándolo. Necesitamos conectarnos del río del Señor, mis hermanos, para que nosotros nos quedemos conectados, bebiendo esa agua, el agua que va a producir la fuerza espiritual para seguir creciendo, para no menguar, para seguir fuertes, vigorosos, amados hermanos, para seguir plantados, arraigados, mi amado hermano, que tengamos más raíces que hojas. Mire, me gustó este fue un regalo que me hizo la hermana Patti. Me gustó este árbol, hermano Danilo me había regalado uno. Nunca lo pude hacer vivir, hermano. Yo lo alimentaba con agua y es con hielo. Pero mire, me llama la atención. Este árbol tiene amén. Este árbol tiene un peso de gloria ahí, con esas raíces, amados hermanos. Pablo dijo: arraigados y cimentados en el poder de Dios. Entonces necesitamos ser como ese arbolito que tenga un buen tallo, para que pueda sostener todo lo que le caiga por encima. Pero muchos creyentes han perdido eso poco a poco y se debilitan en la vida espiritual. Y por eso es que el enemigo viene, inyecta, distrae primeramente. Luego que distrae, aprovecha el descuido. Mire, el resultado de distracción es descuido. Entonces el diablo viene, distrae, aprovecha el descuido que tienes por la distracción y luego te inyecta, mi amado hermano, te inyecta. ¿Cómo que hacen con los niños cuando les van a poner la vacuna y que no quieren? La enfermera espera que el niño se distraiga un poco, que no esté muy tenso, y ahí le jinca la aguja, ahí pum, ahí le da la inyección. Bueno, el diablo así trabaja, de tal forma que te distraigas en cuanto parpadees, te inyecta el desánimo espiritual. Y después te das cuenta. Mire, por eso es que David sabía, y el asunto es que, vuelvo a repetir, no lo reconocemos. A veces no reconocemos que tenemos decadencia. Lo que ayudó a David a levantarse de cualquier situación es que David reconocía. Y David decía: como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama mi alma al Dios vivo. David presenta al Dios como el Dios que era el Dios que suplía sus necesidades. Y él hablaba que lo que él iba a clamar de lo más profundo de él. Amén. Y lo iba a clamar para Dios. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras mis amigos me decían: ¿en dónde está tu Dios? Y dice: me acuerdo de cómo yo era con las multitudes y las conducía a la casa de Dios. David, en otras palabras, que está diciendo: me acuerdo cuando no había decadencia en mi vida. Me acuerdo esos tiempos de fuerza, esos tiempos de intensidad en mi vida espiritual. Me acuerdo esos tiempos intensos, cuando enfrenté al gigante, cuando derribé al gigante, cuando enfrentaba a los enemigos. Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma delante de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Ahí está David clamando para levantarse. Amén. Y pidiendo perdón. Él es quien perdona mis pecados. Él es quien perdona nuestras rebeliones, pidiendo perdón. Pero David sabía reconocer su situación. El asunto de este tiempo es que hay mucho orgullo dentro de la vida de la iglesia, y muchos no reconocen, hermanos, que están cayendo. Muchos no reconocen que están menguando espiritualmente. Amén. A veces hasta tienen que fingir. A veces hasta tienen que esforzarse a querer ser alguien que no son.
y no son naturales, no son simples en lo que están haciendo. A veces tienen que exagerarse muy religiosos y no son simples en lo que están haciendo. Lo que Jesús tenía es que Jesús era sencillo, Jesús era simple, pero Jesús era fuerte. Jesús tenía intensidad en hacer las cosas. Amén. Era intenso en lo que Jesús hacía. Convertía el agua en vino, multiplicaba los panes, los peces, le decía al paralítico, levántate y anda, ponía lodo en los ojos de los ciegos. Era intenso Jesús, caminaba en las aguas. Era intenso Jesús en lo que hacía en la vida espiritual, porque Jesús no padecía de decadencia espiritual, nunca padeció de una decadencia espiritual. Jesús podía haber sentido dolor, Jesús pudo haber sentido aflicción, pero eso nunca afectó su vida espiritual. El problema que se está viviendo, especialmente hoy que se está viendo el problema de coronavirus, es que, amados hermanos, lo que nos pasa, lo que sentimos, el miedo, el problema de la enfermedad, está afectando la vida espiritual de muchos, porque se confunden y no saben defender sus principios espirituales, y entregan sus principios espirituales para defenderse de coronavirus, para defenderse de la crisis, para defenderse de otra cosa. Están preparados para lo que viene allá, pero no están preparados para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es una demostración. Por eso el Señor dice: no hagas tesoros en la tierra donde el hollín corrompe, sino en el cielo. Amén. Entonces el Señor no se equivoca, pero cuando el hombre se pone a hacer tesoros y cosas en la tierra para prepararse, está contradiciendo lo que el Señor mismo dice. Jesús mismo dijo. Entonces, alguien que está haciendo tesoros en la tierra y se está olvidando de la vida espiritual, usted está contradiciendo. Lo que usted está diciendo, que lo que Jesús dijo no es cierto, que lo que usted está haciendo, hacer tesoros en la tierra, eso sí es cierto, pero usted no sabe la sorpresa que se va a dar al final. Amén. Se va a dar cuenta al final que usted desobedeció la palabra y que queda fuera del huerto, queda fuera la promesa de Dios, queda fuera de la salvación, y por si fuera poco, hay una barrera de separación que no le deja a usted restaurarse. Entonces, el hombre se engaña a sí mismo porque es orgulloso. Mi amado hermano, mi consejo para ustedes que están aquí, los que están ahí mirándome, mi consejo es: no sea orgulloso. Sea firme en lo que hace. Venza con el bien el mal. Vénzalo, acabe. No use el mal para vencer el bien. No, porque usted va a hacer lo contrario que la palabra dice. Hay gente que usa el mal y quiere vencer el bien con el mal. Es imposible. Usted nunca va a vencer el mal con el bien. Siempre la mejor victoria, y la victoria original y la victoria genuina, es cuando usted vence el mal con el bien. Hay que aprender a vencer el mal con el bien. Otro significado de decadencia es declinación, deterioro, desintegración, principio de debilidad o ruina. Poco a poco, oiga una vez más. Otro principio de decadencia espiritual es deterioro, desintegración, principio de debilidad o ruina. Si no hay una reacción ahí en esos síntomas, va a empezar a ir de caída. Si usted no reacciona, mire, si usted empieza a ver la declinación, óigame hermano, mientras el avión vaya así va bien, pero ya cuando esté así, quiere decir que ya declinó, y esto quiere decir que es caída. Hay momentos donde el avión asciende y se mantiene. Amén. Y a veces tiene que subir. A veces desciende, pero ya cuando está así, ya eso es caída. Amén. Bueno, muchas de las veces la vida del cristiano está así, va así, a veces desciende un poco, pero ya cuando está así, a eso se le llama caída. Y a veces la vida del cristiano ve que su vida ya está, su vida espiritual está así, su vida ministerial está así. Eso es suficiente para reaccionar. Ya tengo los síntomas. Estoy declinando. Amén. Estoy declinando. Entonces hay que dar la alerta. Amén. Hay que hacer dar la alerta a nuestro espíritu.
y decir estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo. Amén. Tiene que reconocer que va de caída y que hay que hacer algo para estabilizar la situación. Hay que hacer algo para nivelar la situación. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Dios. David sabía qué hacer y clamaba a Dios inmediatamente. Y él decía: Señor, socórreme. ¿Qué hace alguien cuando va de caída? Auxilio, ayúdenme, socorro, me estoy cayendo. Pero sin embargo el cristiano de hoy se queda calladito. Estoy cayendo, pero y que el pastor no hable de los que se caen, que el pastor no hable de los animados. Sí, porque ese es uno de los síntomas de la decadencia. Rechaza la verdad de Dios. Amén. Les dije, rechaza el mandamiento de Dios, contradice el mandamiento de Dios. Entonces, al final de cuentas, lo que Adán y Eva sacaron en conclusión por lo que hicieron es que Dios era culpable. Dios estaba mal en lo que estaba haciendo. Y así piensan muchos creyentes cuando los pastores venimos y hablamos la verdad de Dios del púlpito. Ellos piensan que nosotros estamos mal, que simplemente lo hacemos para que sean menos. ¿Qué es lo que la serpiente les sembró en el corazón a ellos? Es que Dios sabe que si comes de ese árbol serás más grande, serás como Dios. Eso es lo que les hizo creer y es lo que creyeron. Sí. Y a veces el diablo les hace creer que el mensaje que están recibiendo es un mensaje que los hace menos. Pero quiero decirle que el mensaje es para que usted crezca, para que usted salga de su situación, para que usted madure. Usted puede oírme, no puede, si quiere, si no está obligado a oírme. Usted puede prenderle, puede apagarle, puede escucharle vivo cuando usted quiere. Usted puede aceptar la palabra, no aceptarla, juzgarla, no. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero una cosa yo sí le aseguro, que esta palabra es una verdad de Dios. Usted puede hacer lo que quiera con ella, pero esta palabra sí. Dios habló y habló a la vida de Adán, y Dios no cambió nada. Por eso es que Dios, en cuanto ellos cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la palabra, ignoraron la palabra y quisieron hacer creer que lo que Dios había dicho no era verdad, entonces es cuando les llegó el juicio y fueron sacados del huerto. No vaya a ser que le llegue juicio por estar contradiciendo la verdad de Dios, simplemente estarle huyendo, porque cuando Dios vino ellos huyeron y se escondieron detrás de un arbusto, se escondieron para no tener un encuentro con Dios. Y quizás usted le está huyendo a la palabra, está escondido detrás del arbusto. Pero quiero decirle una cosa, que esté donde esté, la voz del Señor lo va a alcanzar. Y cuando Dios le diga dónde estás tú, donde usted esté metido, ahí la voz le va a alcanzar. Acuérdese lo que prediqué de Elías el domingo pasado, que el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ni dentro de la cueva se escapó de la voz de Dios, de la palabra de Dios. No importa, mi hermano, mi amigo que me está mirando, no importa dónde usted se esconda, dónde usted se meta, cuánto le excuse, cuánto trate de justificar la situación, cuánto trate de justificar la mentira, el error. Quiero decirle que a donde usted vaya, la voz de Dios lo va a alcanzar, el mensaje de Dios lo va a alcanzar. Y si usted apaga el mío y prende otro, en otro lugar le van a hablar. Si usted no me escucha a mí, alguien más le va a hacer escuchar. Dios mismo se le va a presentar y le va a hablar a usted. Pero nosotros necesitamos ser sensibles a la voz del Señor, porque esa es la que nos mantiene firmes en el huerto. Dios venía y hablaba con ellos, venía Dios y hablaba con el hombre en el huerto, y el hombre permanecía disfrutando todas las bendiciones de Dios. Cuando Dios venga y hable con usted, escúchelo para que siga disfrutando esas bendiciones. Entonces ya miramos que la definición de decadencia es declinación, deterioro. Amén. Si hay deterioro espiritual en la vida suya, si algo se va desgastando, si siente desgajes espirituales, ese es síntoma de decadencia, desintegración. Amén. Si algo se está desintegrando, si la familia se está desintegrando, si el matrimonio se está desintegrando, si ya no es la misma, se acabó la chispa del amor, entonces
Esto quiere decir que hay una decadencia dentro del matrimonio. Si nuestra relación con Dios se está desintegrando, esto quiere decir el amor se está enfriando, como le prediqué el viernes pasado. Porque el otro miércoles pasado le prediqué el hombre de doble ánimo, mi amado hermano. Y hoy le estoy predicando de decadencia espiritual. Dios está aferrado a través de su palabra de sacar al hombre, aquellos que están débiles espirituales, aquellos que no han tomado una decisión firme, aquellos que todavía están batallando. Estos 3 mensajes que yo he estado hablando, te lo digo como tu pastor, aquellos cuales yo soy su pastor, te lo digo como tu pastor. Dios está tratando de levantarte y te está hablando de una y de otra manera, porque Dios está interesado en tu vida espiritual, y Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te salves, y Dios quiere que le sirvas. Dios sabe que el diablo es muy astuto y va a terminar engañándote y te va a terminar llevando a la ruina, de tal forma que no te levantes. Te puede hacer que caigas una caída libre con la decadencia. Pero el Señor dice: no quiero que eso suceda en él, no quiero que eso suceda en ella, no quiero que sufra los desgastes, no quiero que sufra la declinación, no quiero que tenga el deterioro espiritual. Quiero que te salves, quiero verte el día del arrebatamiento, quiero que te levantes el día de la resurrección. Por eso escucha la palabra que mi siervo te está hablando el día de hoy, para que te levantes. No la ignores, no la ignores. Otro de los síntomas es otra de las definiciones es principio de debilidad o ruina. Amén. Si empiezan las debilidades espirituales y si empieza la ruina espiritual, si no le sale bien, si allá en el trabajo no le sale bien, si el carro se le está desbaratando seguido, si le están llegando cobros, amado hermano, si está embargando, si las cosas no lucen bien allá afuera, esto quiere decir que se está viviendo un deterioro espiritual. Si usted dice: no tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de estar el domingo, no tengo ganas de estar el miércoles, yo no sé por qué, pero ya no me dan ganas de ir a la iglesia. Ojo, mucho cuidado. Usted está padeciendo del síndrome de decadencia espiritual, y esto no es una buena intención que el diablo tiene para la vida suya. Este es un instrumento que el diablo va a usar para llevarlo a la ruina, para debilitarlo y luego arruinarlo. El diablo quiere debilitarnos y arruinarnos. Dice, en ese sentido, cuando hablamos de decadencia espiritual, nos referimos a declive, deterioro, al principio de debilidades de la vida espiritual que lleva a la ruina y a la desintegración espiritual. Entonces, mis hermanos, cuando esta definición de decadencia viene y se aplica en la vida de una persona, esta es la caída de un hombre que el diablo ya ha planeado, ya ha preparado. El diablo todo el tiempo, mire, si usted dice: el diablo, soñé que el diablo te quiere matar. A mí me han dicho: pastor, yo soñé que el diablo lo quería matar. Todo el tiempo me quiere matar. Él vino para matar. No solo a mí, a ti, a todos nos quiere matar. Él no nos quiere vivos. Amén. Entonces a mí no me sorprende. Sé que el diablo nos quiere matar. Sé que el diablo quiere acabar con nosotros. Pues entonces el diablo se encarga de inyectar esta sobredosis de decadencia en la vida del creyente. Lo debilita, lo desactiva, lo desintegra, de tal forma que quede en la ruina. Usted sabe, es triste ver personas arruinadas espiritualmente, ver personas que apostataron de la fe, mi amado hermano. Es triste. Y todavía tratando de imponer y de defender derechos, cuando han caído de la gracia de Dios, cuando han pecado abiertamente. Quieren que el Señor, a través de su palabra, les justifique todo ese pecado que han cometido. Y no, mi amado hermano, eso solamente se justifica por medio de la gracia y de la sangre de Jesucristo. Si el hombre se arrepiente y deja de pecar y deja de cometer los errores que está cometiendo, tiene oportunidad de restaurarse. Pero si el hombre no deja de hacer el mal y no deja de pecar y quiere restaurarse haciendo todo eso, Dios nunca va a levantar la vida del hombre. Amén. Por eso cuando Pablo predica y le habla al corazón de aquellos hombres, ellos vinieron angustiados, arrepentidos, y dijeron: ¿qué hacemos? Pedro le dijo: arrepiéntase y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
quiere decir que eran pecadores. Hay gente que han pecado, cristianos que han pecado y han caído en la gracia de Dios, pero no buscan el arrepentimiento. Ellos buscan la justificación, que alguien los considere, que alguien diga: estás bien, pecaste, pero estás bien así como estás. No, si pecó no está bien así como está. Si pecó, necesita un genuino arrepentimiento y una restauración y reconciliación con Dios para que todo esté bien. Si no hace todo eso, que no pretenda justificarse o restaurarse con todo ese mal que está rodeado y con todo ese mal que tiene en su vida, necesita un arrepentimiento. Todo hombre, toda mujer que vive una vida de pecado o que estaba en Dios y cayó la gracia de Dios, para poder restablecer su relación con Dios necesita arrepentimiento. Yo puedo ser un adúltero, puedo ser un fornicario y tratar de venir con ustedes, que ustedes me acepten todo así como soy y que ustedes digan: está bien, lo que hizo el pastor es la voluntad de Dios. Oiga, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo va a estar bien? Así está bien, pastor. No, arrepiéntase, reconcíliese con el Señor, abandone el pecado y viva una vida recta. Solo así va a estar bien. No hay gente que les diga, quiere que les digas que estás bien con todos los errores y el pecado que están cometiendo. De ninguna manera. Así no están bien con Dios. Así eso los pone mal delante de Dios. Amén. Cuando alguien venga a usted y que quiera que usted le justifique todo su pecado, toda su rebelión, todas sus desobediencias, que tenga testimonio de todo eso, y que él quiera que usted le diga que es bueno como quiera, que está bien, es buena persona, que lo ha hecho bien delante de Dios. Oiga, olvídese, si usted le dice que está bien sobre todo eso, el Señor te reprenda a ti, hermano, y el Señor reprenda también a esa persona. Usted tiene que decirle la verdad de Dios, hermano. Usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y enderezar su vida espiritual y arreglar su situación. De otra forma, no puede salir de esa decadencia. El cristiano que está en decadencia no se encuentra vigoroso espiritualmente. Esto es cuando hay decadencia en la vida de las personas. Entonces, no está vigoroso. En otras palabras, no tiene el poder del Espíritu. Hay debilidad. Y acuérdense que cuando hay debilidad es puerta abierta para el enemigo. El diablo primero lo que va a hacer, va a golpear el muro. El diablo lo que va a hacer, va a golpear las raíces, el tallo, de tal forma que debilite el árbol. Y cuando lo debilita, sabe que es tiempo de echarle la hacha para echarlo al fuego. Sabe bien. Es un estado descendente de la vida espiritual que aleja del creyente a la plenitud espiritual. Es un estado descendiente de la vida espiritual que aleja al creyente de la plenitud espiritual. La decadencia, estamos hablando definición de la decadencia. Amén. Es un estado de decadencia que aleja a las personas de la plenitud espiritual. Cuando usted ya no ve a la gente que ya tiene problemas para quedarse ahí sentado oyendo la palabra. Cuando ve a la gente que ya tiene problemas para cantar y alabar a Dios. Cuando ve a la gente que ya empieza a buscar los lugares. Hay gente que se sientan atrás porque ellos siempre han acostumbrado así. Amén. Pero yo he visto gente que a veces están acá y se van más para allá y se van para allá. Hay gente que miro que a veces de repente ya no pasan al altar. Fíjese. Pues me doy dando cuenta. Es un decadente. Trae decadencia espiritual el hermano, la hermana. No se ha dado cuenta. No está reaccionando a la decadencia espiritual. Es poco a poco, mis hermanos. Al hablar de decadencia o declinación espiritual, es un cristiano, en un cristiano nos referimos a un creyente verdadero cuya vida espiritual no se encuentra vigorosa y saludable. Cuando hablamos de la decadencia en la vida de un creyente, entonces podemos notar que que el vigor y la salud espiritual de ese creyente no está. No es saludable. No hay vigor en él. No tiene fuerza y no tiene salud. Y eso
enseña, si no hay salud, la ausencia de salud es señal de que hay presencia de enfermedad. Si no hay salud, entonces ¿qué va a llenar esa área? Pues la enfermedad. Y hay enfermedades espirituales. Y vea las personas, hay personas que están enfermas espiritualmente y necesitan la medicina que es la palabra del Señor. La medicina que sana, que llega hasta los tuétanos, huesos, coyunturas, pensamientos, intenciones, el alma. Amén. Porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Necesita esta, la palabra de Dios. ¿Qué está produciendo esta enfermedad que necesita ser atacada? ¿Qué es lo que produce? Es necesario conocer qué está causando la enfermedad para atacarla. Es necesario, mis amados hermanos. Entonces, hay que saber, cuando hay decadencia espiritual, hay que saber qué está produciendo esa cadencia espiritual. Entonces, cuando usted conoce lo que produce, usted está detectando, mi amado hermano, la causa. Amén. Mire, lo que nos lleva al infierno no es tanto el pecado, sino la causa, lo que el pecado causa en la vida de las personas. Las personas, no es malo que se coman el vino, pero lo que ese vino causa que hagan, lo que ese vino causa en el cuerpo, todo lo que ese vino daña la vida de las personas, eso es lo que es malo. Si el vino fuera como el agua, que no causa nada, que beneficia al cuerpo, pues entonces no fuera malo. Amén. Pero como el vino, la causa de ese vino provoca, la droga provoca consecuencias, es malo. Entonces, si se reconoce, mire, si solamente vemos las ramas del árbol, pero no miramos realmente a profundidad, mi amado hermano, las raíces, entonces no vamos a identificar. Es necesario, dice, en la vida espiritual no basta con conocer que estamos en decadencia, es importante identificar quién o qué está provocando esta decadencia. No es suficiente que usted sienta que va menguando. No es suficiente el saber que usted va menguando, el saber que se está deteriorando, el saber que se está desanimando. Óigame, y no hacer nada. Qué descuido tan grande. Realmente qué descuido tan grande. Amén. Entonces, el saber hacerlo y no buscar qué es lo que lo está provocando. ¿Qué provoca mi desánimo? ¿Qué provoca mi alejamiento de Dios? ¿El trabajo? ¿El afán? ¿El amor al dinero? Hay tantas cosas que provocan. Amén. Mire, es que es lógico, si usted deja de venir a la iglesia porque tiene que trabajar, señal que ese es un síntoma. Y para arreglar eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que buscar la forma de cambiar eso. Amén. Tiene que buscar primero, aprender a buscar, arreglar la raíz. Si usted deja de trabajar, pero deja de trabajar codiciando, diciendo, yo es que yo si dejo, voy a dejar, pero no quisiera, porque si dejo voy a perder esa entradita. Óigame, quédese ahí trabajando. Pero ¿cómo usted mata el asunto desde la raíz? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Yo le he dicho a usted, hermanos, por 27 años yo no le trabajo un domingo a usted. No he trabajado un domingo, perdón. Y si usted me invita a trabajar un domingo, olvídese, no le trabajo ni un domingo. Y usted dice, le pago $1,000, pastor, aunque me quiera pagar $1,000, no le trabajo un domingo. Y las horas del culto tampoco se las trabajo. Puedo trabajar hasta 3-4 horas antes del culto, o 1 hora antes del culto, 1 hora, y puedo ir a trabajar después del culto, pero a la hora del culto no le trabajo. Amén. Siempre estamos aquí. ¿Por qué? Porque he aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe de qué vivo yo? De lo que viene por añadidura. Esa es bendición de Dios. Esa es la verdadera bendición. ¿Sí? Por eso, cuando usted busca primeramente el reino de Dios
usted va a disfrutar el fruto de su trabajo. Hay gente que no disfruta, llegan a la casa, llegan cansados, y como llegaron cansados no vienen al culto también porque están cansados. No vienen porque tienen que trabajar. Las dos cosas ya. Él trabaja mucho y deja de venir al culto porque trabaja, y también deja de venir al culto porque está cansado porque trabajó. Le roba a Dios el día que trabaja, y también le roba a Dios aunque no trabaje, solo porque está cansado. ¿Por qué? Porque no arregla. Usted puede decir, no le hace, yo voy a dejar de trabajar, aunque me falte ese dinero, bueno, lo voy a extrañar. Y usted puede decir, y voy a ir al culto aunque esté cansado. Óigame, pues mejor arregle lo mejor. Vamos a arreglar la situación y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Y usted va a trabajar y va a venir y va a venir y escuche, va a trabajar y va a dejar de trabajar cuando no tiene que trabajar, y va a venir, y aunque venga cansado, usted se va a gozar y usted se va a deleitar. El Señor, amado hermano, le va a dar fuerzas. Sí, ese quizás sea otro estudio, es un brazo de este estudio. Seguimos. En la vida espiritual no basta con conocer que estamos en decadencia. Un buen médico no solo debe conocer la patología, conjunto de síntomas que revele una enfermedad en particular, sino también la causa que lo provoca. Amén. Para que realmente pueda contraatacar la enfermedad, no solamente conoce los síntomas, sino que tiene que mirar qué es lo que está provocando esa enfermedad para arreglarla. Porque si nomás le arregla los síntomas, pero no arregla lo que está provocando esa enfermedad va a volver otra vez. Lo explica así: si el paciente tiene el colesterol alto, no basta con medicarlo, seguramente tendrá que variar sus hábitos alimenticios, de lo contrario va a recaer después que pase el efecto de la medicina. Entonces, si no arregla los hábitos alimenticios y solo le da la medicina, oye, es un calmante. Hay gente que vive la vida espiritual solo con calmantes. Por eso los ve avivados y motivados una semana y otra semana desmotivados. Solo se la pasan con calmantes porque solamente están tratando de eliminar los síntomas, pero no están eliminando lo que provoca estos síntomas. Y eso hace que, aunque se estén medicando, solo están contrarrestando los síntomas, pero tienen el problema que le está provocando los síntomas. Vuelven a resurgir los síntomas. Por eso es que se levanta y se vuelve a caer. Hoy se emociona que ya va a servir a Dios, y al otro mes anda desalentado que ya no quiere servir a Dios, porque se emociona. Solo come medicina para arreglar los síntomas. Tiene que comer medicina, escúcheme, para arreglar los síntomas, y tiene que arreglar hábitos en su vida. Tiene que quitar malas costumbres en su vida. Tiene que quitar costumbres que tiene en su vida que son malos para su salud espiritual. Tiene que quitar hábitos de su vida que afectan la vida espiritual. ¿Cómo usted quiere ser súper espiritual si usted no arregla lo que le está robando y lo que le está deteriorando espiritualmente? Solo va a arreglar los síntomas. Solo va a solucionar lo externo, pero hay un problema de corazón, y es un problema interno que hay que arreglarlo en la vida espiritual. Entonces el médico no solamente le va a dar medicina para el colesterol, sino que le va a decir, hey, arreglarle sus hábitos. Si la persona padece de diabetes, tiene que ser muy estricto en sus hábitos alimenticios. Tiene que obedecer las órdenes. El médico no solo le va a dar medicina, le va a dar órdenes para que se cuide, cuidados. Nosotros no solamente, mi amado hermano, queremos que estén aquí nosotros y que sean parte de esta iglesia. Nosotros les damos la medicina, el medicamento, y también les damos órdenes a sus hábitos de vida espiritual. Que ustedes puedan vivir una vida espiritual donde contrarresten la causa de la enfermedad. Hoy estoy llegando a la raíz y a lo profundo con esta palabra para que arregle la causa de su enfermedad. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual.
No basta con saber cuáles son las situaciones que puede estar revelando el inicio de un proceso de decadencia espiritual, sino que debemos conocer también la causa que lo provoca. Entonces no basta con saber que usted tiene síntomas. Usted diga, ¿por qué me está pasando esto? Me pasa esto, pero ¿por qué me pasa esto? Me pasa que ya no siento el deseo de estar en el culto, pero ¿por qué me pasa? ¿Qué te robó ese deseo? ¿Qué te robó ese anhelo? Me pasa que ya no siento el deseo de hablarles a otros del evangelio. ¿Qué te robó? ¿Cuál es la causa? El síntoma es que ya no les hablas. El síntoma es que ya no vienes a la iglesia. Pero ¿cuáles son las causas? Porque esas son las que hay que arreglar. Esas son las que hay que solucionar. Yo te doy la medicina para que contrarrestes los síntomas, pero tú tienes que ver las causas. Si usted no arregla las causas que provocan su decadencia, entonces eso va a seguir. Eso va a seguir saliendo en la vida espiritual. La Biblia nos manda a examinar a nosotros mismos, no solo para estar seguros de que en verdad somos creyentes, sino también para conocer el estado en que se encuentra nuestra alma delante de Dios. Segunda de Corintios 13:15. El Señor nos manda a examinarnos a nosotros mismos, no solo para que conozca su estado, su situación o su nivel en que se encuentra, sino para que le dé solución a las cosas. Mis hermanos, no estamos aquí para sobrevivir en situaciones, estamos aquí para darle soluciones a las cosas. Hay cosas que son adversas en nuestra vida, pues hay que darle solución a esas cosas que provocan nuestras adversidades. Hay cosas que están provocando desánimo, hay desánimo en nuestra vida. Entonces hay que darle mate a esas cosas que provocan el desánimo en nuestra vida. ¿Cuáles son los nuevos surgimientos con los que tú estás lidiando ahora? ¿Cuáles son los nuevos hábitos que te están brotando ahora? ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo ahora que sientes que te están alejando de Dios? Porque hay gente que cuando llega el verano sienten una comezón de andar de party, de andar de camping, de andar eso y dejar las cosas de Dios. ¿Cómo van a solucionar eso? Pues quitándose ese mal hábito de querer estar en fiestas antes que en la casa de Dios. Yo no estoy en desacuerdo con fiestas. Yo estoy en desacuerdo que estés en una fiesta y que no hayas venido a la casa de Dios primero. Por eso es que aquí si tenemos una actividad, primero el culto, primero la celebración, la adoración al Señor, y al último, si queda tiempo de la predicación, entonces, o del culto, entonces la fiesta. Nunca recorto una predicación y nunca recortamos un culto porque tenemos una fiesta enseguida. No, las fiestas están limitadas y están sujetas al programa que tenemos aquí de servir a Dios. Si después de lo que tenemos que hacer para hacerle servicio al Señor, después de eso hay tiempo para una fiesta, hacemos la fiesta. Y si no, no se perdió nada, porque mientras no se pierda lo espiritual, no hay pérdida alguna a futuro, mi hermano. Pero si tú pierdes lo de Dios por fiestas, por paris, por comidas, ay, 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 ay. Eso sí es una pérdida. Síntomas de la decadencia. El primer síntoma de decadencia espiritual en un cristiano es la ausencia de gozo y deleite espiritual. Ese es el primer síntoma. Hay ausencia de gozo y de deleite espiritual. Usted no lo ve gozarse nada. Nada. Ese es un síntoma de decadencia espiritual. No lo ve, amado hermano, buscar a Dios con libertad. Uno de los aspectos más importantes de la salvación es vivir siempre con gozo, mis amados hermanos. Si no hay gozo en lo que hacemos, si no hay gozo, si usted no tiene gozo como esposo en la familia, si no tiene gozo como esposa, si no tiene gozo con los hijos, si no trae gozo en su trabajo, entonces está padeciendo de una decadencia espiritual. Si la esposa no le quiere ni hablar porque en cuanto le habla usted explota. Si el esposo no le quiere ni hablar porque en cuanto usted habla, amén,
Entonces eso es señal de una decadencia espiritual en la vida de esa persona. Y necesitamos el gozo del Señor. Uno dice, a pesar de los problemas de la vida, el rey David puso su pecado perdido, perdona, a pesar de los problemas de la vida, él puso su gozo delante del Señor. Y mire lo que dice el Salmo 51:21: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, cuando él perdía el gozo de la vida, él sabía cómo recuperarlo. Y le decía al Señor, inmediatamente le decía al Señor: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sabe que la salvación trae un gozo? ¿Sí? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos sienten, cuántos tienen la salvación? Amén. Usted va a expresar gozo, porque la salvación trae gozo. Y cuando David estaba en complicaciones, luego decía: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Sí. Recuerde que la ausencia de gozo prolongado provoca decadencia espiritual. Si por tiempo la gente no porta gozo en su vida, la decadencia va a venir y va a ocupar ese lugar, ese vacío, por falta de gozo. Falta de gozo, presencia de decadencia. Otro síntoma de decadencia espiritual es la pérdida de vigor y actividad de la gracia que Cristo implanta en nosotros y en nuestro corazón. Ese es otro síntoma de decadencia. Hay debilidad en el proceso de la gracia. Hay debilidad en el proceso de la vida espiritual. Otro síntoma de decadencia espiritual es el descuido en vigilar y guardar el corazón. Ese es otro síntoma de decadencia. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque si no lo guardamos, amados hermanos, la decadencia espiritual lo va a tomar y va a tomar el control de nuestro corazón. Dice: así que podemos decir que cuidar el corazón es cuidar la vida misma. Eso es lo que podemos decir. Cuando usted cuida su corazón, hablando espiritualmente, porque no me estoy refiriendo al corazón de carne, me estoy refiriendo al corazón espiritual, que viene siendo nuestra mente, nuestros pensamientos. Me estoy refiriendo, mi amado hermano, que cuando eso muere, cuando el corazón no recibe el gozo, entonces hay una muerte espiritual en las vidas de las personas. Entonces el Señor quiere que guardemos nuestro corazón en un lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro que guarda nuestro corazón? Pues es la presencia de Dios. Ahí hay que pedirle al Señor y dile: Señor, guarda mi corazón de todo mal, guarda mi corazón de toda caída, guarda mi corazón de toda decadencia. Es ahí donde reside todos los principios, tanto del pecado como de la santidad. ¿Dónde? En el corazón. El corazón se puede llenar de santidad, pero el corazón también se puede llenar de pecado. El corazón puede ser residencia del pecado, pero también puede ser residencia de la santidad. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vaciar el corazón de pecado y llenar el corazón de santidad de Dios. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. En Mateo 12:35, ¿ve? Entonces lo que está atesorado en el corazón, de eso va a salir de la vida del hombre. Si hay un buen tesoro, de ahí va a salir lo bueno. Pero si hay un mal tesoro, si hay algo malo en el corazón, pues va a salir malo de la vida del hombre. Por eso hay que guardar nuestro corazón. Pónganse de pie, mis hermanos. Otra escritura, Proverbios 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si nosotros hacemos firme nuestra vocación, no vamos a caer. Si usted es firme en su llamamiento, si usted es firme en su convicción, si usted es firme en su servicio a Dios, mi amado hermano, no habrá caída. Usted va a estar de pie siempre, aunque haya problemas.
aunque haya enfermedades, aunque vengan aflicciones, aunque vengan desánimos, usted siempre va a estar firme. Usted no piense que el pastor siempre anda muy animado. Hay veces estoy aquí desanimado, pero yo estoy haciendo mi trabajo como quiera. Yo estoy predicando con libertad como quiera. Porque ese desánimo no va a afectarme, mi amado hermano. ¿Sabe? Porque estoy firme. Me mantengo firme en lo que estoy haciendo. El apóstol Pablo nos hace una exhortación importante una exhortación importante. Y mire lo que dice Reina Valera: tanto más procuras hacer firme vuestra vocación y elección. Ese es el versículo que acabamos de leer. Pero también lo que quiero demostrarles lo que dice la palabra Dios para todos. Dice: hermanos, Dios los llama y les escogió. Esfuércese por demostrar en su vida, y así nunca caerán. Usted no quiere. Yo le dije caer. Yo le dije caer. Yo le dije que decadencia es una caída. Amén. Entonces mire aquí lo que dice la nueva versión ahí del segunda de Pedro 1:10. Dice: hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrar en su vida, y así nunca caerán. ¿Cuántos se están esforzando para demostrarlo en su vida? Hay que esforzarnos. No solamente para fingirlo, no dice para fingirlo, dice para demostrarlo. Fingir son hechos falsos. Demostración son hechos reales. Y van a decir: ese hombre lo que hace, eso es real. Pero el que finge, van a decir: lo que está haciendo no es. Él no hace eso, está fingiendo. Pero cuando usted se queda firme sin fingir y se esfuerza, nunca caerá. Nunca caerá. Firme sin fingir, firme siendo reales, nunca va a caer. El problema que tenemos es que si empezamos a fingir, ya estamos en decadencia. ¿Cómo vencer la decadencia? Solo leo dos citas bíblicas. Proverbios 4, 24, 27 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Oiga, ¿cómo vamos a mantenernos libres de decadencia? Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos te serán rectos. No te desvíes a la diestra ni a la siniestra. Aparta tu pie del mal. Es una forma de evitar la decadencia. Otra vez se lo voy a leer: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos te serán rectos. No te desvíes a la diestra, a la derecha, ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Queremos mantenernos, amados hermanos, libres de toda decadencia. Este es un buen texto para que usted lo aprenda y que usted lo practique. Proverbios 4, 24 al 27. Cierro con 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué le parece si hacemos una examinación si estamos en la fe? Si usted dice que está en la fe y tiene miedo que coronavirus lo mate, pues ¿cuál fe está hablando? Pero si usted está en la fe y a usted no le interesa que coronavirus los mate, eso es fe. Porque usted sabe que se levanta el día de la resurrección. Aleluya. ¿Qué pensaba que le iba a decir? ¿Que no lo iba a matar? Pues ha matado a muchos cristianos, a pastores, obispos.
¿A poco ellos no tenían fe? Pues sí tenían fe. Y espero hayan creído que si se mueren, ellos se levantan vivos como que al día de la resurrección. Así es que coronavirus te mata el alma, te mata el cuerpo, pero no te mata el alma. El alma sigue viva. La causa que realmente nosotros estamos aquí defendiendo es el alma. El cuerpo tiene su fin. El cuerpo tiene su destino, el polvo. El cuerpo va a morir, pero el alma nunca va a morir. Y nuestro enfoque es que el alma no muera, que el alma que no va a morir permanezca en el reino de Dios y no que vaya al infierno, porque no va a morir. Y si coronavirus lo mata, no va a morir. El infierno tampoco la va a matar el alma. Va a matar el cuerpo, pero no el alma. Así es que examina a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Entonces el Señor está en nosotros. Hay que examinarnos. Probaos a vosotros mismos. Hay que probarnos para saber si no tenemos. La gente va y se hace examen para ver si no tiene coronavirus. Pues hoy le voy a dejar tarea, hágase el examen a ver si usted no tiene decadencia. Coronavirus solo mata o infecta el cuerpo, pero decadencia mata el alma, hermanos. Sí, decadencia. Coronavirus no pasa de enviarte al panteón el cuerpo, pero decadencia te manda el alma al infierno. De que hay que cuidarnos más. Decadencia espiritual. Sí. Porque si se muere por coronavirus, pero si usted no trae decadencia espiritual, usted muere firme en Dios. Y usted va al reino de Dios. Amén. Así es que coronavirus le va a matar el cuerpo, pero no le va a matar el alma. Por eso si le da coronavirus, no se desanime espiritualmente, no entregue, no confunda la enfermedad, la infección con la vida espiritual. Virus nomás viene y le ataca el cuerpo, pero no tiene que atacarle la vida espiritual, porque usted tiene el Espíritu de Dios y usted tiene que defender con el Espíritu Santo, porque es el vigor, es el poder que le va a ayudar a defender la vida espiritual, que coronavirus no se la toque. Padre, bendícelos, ayúdales, guárdales a cada uno de mis hermanos, los que están ahí en vivo. Que esta enseñanza haya sido de bendición para ellos. Tócalos con tu presencia. Yo cancelo toda represión del enemigo. Reprendo en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, que tú levantas, Señor, tú afirmas las rodillas endebles. Tú levantas al hombre aún del polvo, levantas al menesteroso. Tú tienes el poder, Señor, de sacar al hombre de cualquier crisis. Y yo sé que puedes sacar a tus hijos, puedes sacar al hombre de esa crisis espiritual, de esa decadencia espiritual que se está viviendo el día de hoy. Guárdalos, Señor, líbralos de todo tropiezo. Guárdalos de toda caída, que el diablo no los lleve caída libre, Señor, y que no pierdan, Señor, sus principios que se han sembrado en sus vidas a través de tu palabra. Consérvalos, Señor. Si alguno está enfermo, sánalo ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición para tu vida, mi hermano, para tu familia, para todo aquel que ve este video. Yo te bendigo y te bendigo en el nombre de Jesucristo, y declaro que tu vida sea una vida llena de gozo, que tu corazón sea guardado delante de la presencia del Señor, y que la decadencia espiritual no toque tu vida espiritual. En el nombre de Jesucristo. De esa misma manera, Señor, oro por mis hermanos que están aquí, cada uno de ellos que están aquí, hicieron el esfuerzo, que sacrificaron, que te buscaron a ti primero antes que cualquier otra cosa, y han vencido. Bendícelos y recompénsales sus esfuerzos. En el nombre de Jesús, llévalos con bien a sus casas. Dale descanso. Si alguno está cansado, Señor, dale fuerzas. Dale descanso en su vida espiritual, en su vida física. Señor, en el nombre de Jesús, todo dolor que estén sintiendo, toda enfermedad que estén padeciendo esta hora, toda tristeza, toda angustia, todo problema, se va ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tus hijos hoy reciben la bendición.
En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vaya con el Señor, bendiciones. Gracias por haber estado aquí. Dios los guarde.